Bueno, comencemos entonces la actividad. Ya tenemos varios espectadores conectados y están los tres panelistas. Así que primero que nada les doy la bienvenida a Jorge, a Paulina, a Rodrigo. Rodrigo es de la casa, así que no necesita una bienvenida como los que nos acompañan desde fuera. Y gracias también a todo el público que nos acompaña en este coloquio IES de legitimidad de la fuerza pública. Voy a hacer una muy breve presentación de los panelistas, después cada uno va a tener 7 minutos para hacer una exposición inicial, y después damos paso a la conversación con el público. Yo también tengo algunas preguntas preparadas por si el público está un poco tímido para lanzar sus primeras preguntas, pero en la plataforma de Zoom, para los que no la conozcan, tienen un panel de preguntas y respuestas donde pueden dejar ahí sus preguntas. Pueden ser preguntas abiertas a los tres panelistas, pueden ser preguntas a alguno en específico, pero la idea es que se arme una buena conversación, sobre todo a propósito de este informe Legitimidad de la Fuerza Pública, reflexiones a partir de la crisis de octubre y la pandemia, escrito por el investigador del IES, Rodrigo Pérez de Arce, que encuentran también en nuestra página web, en la página web del IES. Nos acompaña, bueno, el autor del informe, Rodrigo, que es abogado y magíster en sociología. Nos acompaña también Paulina Bodanovich, que es abogada, es consejera del Colegio de Abogados y presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, y fue también subsecretaria de las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y nos acompaña también Jorge Burgos, también abogado, que fue ministro del Interior, ministro de Defensa, y también tiene una larga carrera como dirigente político y parlamentario. Así que tenemos tres abogados de panelistas, pero también el informe tiene una dimensión política que excede, afortunadamente, el cuerpo de la ley. Así que la idea es conversar acerca de este informe, que es muy contingente, sobre todo a propósito de los problemas y de los desafíos que ha manifestado el mantener el orden público desde octubre a esta parte, y que también se vuelve relevante para ver cuáles son los desafíos que aparecen en esta área para el futuro, para las conversaciones políticas que se vienen en adelante. Entonces, sin más preámbulo, le doy espacio para la exposición inicial a Rodrigo, que yo voy a controlar el tiempo de manera férrea. Le damos 7 minutos a Rodrigo y después pasamos al siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Quiero partir agradeciendo, obviamente, a Paulina, a Jorge por participar en este coloquio, y también un agradecimiento especial al equipo del IES por el apoyo a esta reflexión. Uno firma este tipo de trabajos, pero lo cierto es que hay una reflexión grupal, colectiva, desde octubre en adelante sobre este tema. El tema de la fuerza pública es, sin ninguna duda, uno de los debates centrales de los últimos meses. Y quiero resumir mi presentación en la siguiente frase, en la siguiente idea. Para construir legitimidad, las reglas son centrales, pero también son insuficientes. La mayoría de este desarrollo está en el informe que vamos a comentar, entonces voy a tratar de no repetir tanto lo que está ahí, sino que abrir nuevas ideas. La inquietud que mordía este informe en concreto es una constatación personal a la salida del Estadio Monumental, antes de la pandemia, por supuesto. Veníamos saliendo de un partido muy malo, con muy poco público y extrañamente tranquilo, ¿no? Los partidos de Colo-Colo siempre son un poco movidos, en este caso era absolutamente tranquilo, muy poca gente. Cuando veníamos de vuelta, camino al metro, pasó un furgón de carabineros, y un grupo de gente, un grupo de barristas, los insultó con una violencia que excedía por mucho el tono triste de la tarde. Un nivel de animadversión muy palpable, ¿no? Obvio que esto no es más que una anécdota, pero creo que revela una realidad profunda, que es que hay un vínculo fracturado entre la ciudadanía y carabineros. Más todavía, la impresión que daba esa escena era que los uniformados eran los malos de la película, una especie de enemigo radical, por así decirlo. Dicho de otra manera, para quienes los agredían, para estos barristas, la policía no cumplía ningún rol importante
o valioso. Por supuesto que había antecedentes para fundamentar esta distancia. Una parte corresponde al denominado Paco Gate, ¿no? Este falco importante de mucho tiempo, de mucho dinero. Por otra parte, las evidentes dificultades que tuvo la policía para controlar los episodios de violencia que vimos desde octubre, que llevaron episodios de represión particularmente violenta, malos usos de las herramientas antidisturbios, golpizas, perdigones en el rostro y ojos de manifestantes, desnudamientos en recintos policiales, entre otros atropellos. Pero incluso en aquellos casos en los que se respetaron los protocolos digo, que fueron la mayoría, faltaba una pieza que a mi juicio es central, que creo que se revela plenamente en la anécdota del estadio, que es que parecía que la fuerza estaba mal dirigida, que Carabineros, a pesar de tener la facultad de intervenir, no podía hacerlo. Esta intuición lleva a la pregunta por la legitimidad de la fuerza. Y aquí quiero hacer una especie de disclaimer. La legitimidad es una herramienta para mirar el problema, para ver qué aparece desde ahí. No es una especie de llave mágica que nos resuelva el problema, obviamente, pero sí sirve, creo, para ver algo que por ahora no se ha visto, y creo que es importante de cara a esta eventual reforma a Carabineros, que todavía está pendiente. Entonces, con esto quiero volver a esta idea inicial, que es que para construir legitimidad, las reglas son centrales, pero no son suficientes. ¿En qué sentido son centrales? Son centrales porque, a pesar de que a todos nos gustaría vivir en una sociedad donde la fuerza no fuera necesaria, lo cierto es que justamente para proteger ciertos bienes sociales es indispensable. Pero, al mismo tiempo, como el Estado se supone ejerce la fuerza unilateralmente, tenemos que ponerle requisitos altos, limitarla, dado que es mucho el daño que puede generar, sobre todo cuando se ejerce de manera arbitraria. Pero por otra parte, estas reglas no son suficientes. Esto no se trata solamente de un asunto de protocolos que sin duda cumplen un rol muy importante, sino que falta este requisito extra. ¿Por qué? Porque una sociedad que hace descansar su orden en la fuerza termina siendo autodestructiva. Entonces aquí me gustaría desarrollar rápidamente la idea de legitimidad, porque muchos actores políticos y sociales apelaron a ella, los ministros, los partidos políticos, dirigentes sociales, etc. Entonces no pretendo ninguna originalidad en detectar el problema. Sin embargo, nadie dio muchas pistas de cómo construirla, de qué significaba, ¿ya? Y aquí la constatación más importante a la que llegué fue que Carabineros no puede construir por sí solo su legitimidad, sino que requiere a la política, ¿ya? Esto no significa que no tenga ningún rol respecto de la construcción de su legitimidad, pero siempre va a estar incompleto. ¿Por qué? Porque como la política dirige la actuación de la policía, casi siempre el poder ejecutivo, este debe justificar que lo que está haciendo Carabineros en particular es bueno, que defiende cierto interés social. Por esto, por ejemplo, la frase del presidente, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, etc., es de una torpeza inmensa, así como la errática conducta de esos días de octubre, noviembre y diciembre. Pero lo mismo sucede cuando otros grupos políticos, en particular en la coyuntura de octubre, parlamentarios de centro izquierda, llamaban a desconocer la autoridad policial, llegando a hacer incluso bravatas en la calle frente a los efectivos desplegados, como pasó con el diputado Boric o el alcalde Daniel Jadwe. No quiero que se entienda que todo el problema es del presidente o de la política, pero sí que ahí hay una discusión muy relevante que no puede estar ausente en la manera en que se debe pensar Carabineros, y que de paso es, a mi juicio, uno de los elementos que distingue octubre y la pandemia. Para ir cerrando, nuestro país, y particularmente la política, tiene una deuda inmensa en este tema. Más temprano que tarde se va a requerir la ayuda de la fuerza pública, y no podemos desmentir su necesidad para defender y proteger ese mundo político compartido, ese mundo social compartido.
Por eso en tiempos de reformas, de cambios importantes, una reforma a la institución que no incorpore la dimensión de la legitimidad necesariamente va a quedar incompleta y nos va a dar muchos más dolores de cabeza de los lamentables que ya hemos tenido. Muchas gracias, Rodrigo. Saludamos a los que se han sumado en los últimos minutos y les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas que está en la franja inferior de Zoom. Y ahora damos paso a la intervención inicial de Paulina Bodanovich, abogada y presidenta de Horizonte Ciudadano. Muchas gracias, Joaquín. Saludarlos a todos y a todas y agradecer esta invitación. Creo que es fundamental reflexionar a partir de este informe elaborado por Rodrigo Pérez de Arce, en el sentido de que él plantea un enfoque político y sociológico sobre las alteraciones del orden público experimentados a partir de la crisis social de octubre, y también hace un contrapunto con las distintas reacciones frente a la intervención policial o de la fuerza pública en el escenario de la pandemia. Ahora, son dos escenarios diversos, son distintas circunstancias, él mismo lo dice, es diferente cuando se actúa frente a catástrofes naturales, que vendría siendo el escenario tal vez asimilable al de la pandemia, que frente a una crisis social. Se busca también, y aquí me parece interesante porque leí con bastante atención el informe y traté también de buscar yo cuál es el sentido estricto de qué significa o a qué respondemos cuando nos preguntamos acerca de la legitimidad de la fuerza pública, más allá de estos mantras que tenemos los abogados, de que el Estado de Derecho y que la fuerza pública tiene la legitimidad, el imperio legítimo de la fuerza pública, qué sé yo, etc. Entonces, darle vuelta a ese concepto en torno a cómo conservar el orden público en medio de estas circunstancias extraordinarias, pero también ahí creo que tenemos que desarrollar mucho más en este proceso de comentario y reflexión lo que significa el orden público y no como una contraposición al respeto a los derechos humanos, que ha sido como bastante una discusión, una contraposición que en realidad no justifico ni entiendo. Respecto también me parece interesante que se hayan formulado observaciones críticas tanto al rol del gobierno como a la oposición, como lo mencionaba Rodrigo recientemente. No toda la culpa es de unos ni de otros, como toda la vida, sino que él atiende a cómo generar las condiciones políticas, normativas suficientes que permitan actuar legítimamente a las policías. Y aquí creo que no solo deben generarse esas condiciones, sino que las decisiones estratégicas deben ser adoptadas por la autoridad política, cosa que no ocurre por diversos motivos. Está Jorge Burgos, que no solo fue ministro del Interior, sino que también ministro de Defensa, y ahí yo creo que es interesante las diferencias que uno puede apreciar entre las instituciones y la subordinación al poder civil que se aprecian después de tantos años de democracia. Por eso creo que las preguntas que yo buscaría resolver a través de esto, respecto a la legitimidad, ¿qué es el actual legítimo? Porque acá hay bastantes aspectos sociológicos a los que refiere Rodrigo, pero en el lenguaje común uno piensa que algo es legítimo cuando se actúa conforme a las leyes, algo lícito. Y la legitimidad como aceptación de la norma, o Rodrigo a veces lo refiere, o creo entender yo eso, como que el actuar de Carabineros está deslegitimado por la falta de confianza o credibilidad en Carabineros, producto de distintas situaciones. Y esa reacción que él relataba del partido de Colo-Colo, y que son esos minutos en que uno tiene esa epifanía, digamos, creo que es bien decidor. Carabineros durante la dictadura también fue una institución muy deslegitimada,
lamentablemente por un actuar terrible en materia de derechos humanos, y respecto de eso, su actuar en democracia fue muy rápido en reaccionar, cambiaron incluso su imagen corporativa, los vehículos, Joaquín y Rodrigo son muy jóvenes, Jorge, pero nosotros nos acordamos que las cucas eran negras. ¿Ah? Sí. Y después pasaron a estos autos verdes y a toda esta imagen de modernidad, de contacto con la comunidad, que yo creo que legítimamente también sentían ellos ese deber de acercarse y cumplir un rol mucho más cercano. Entonces, y esa construcción de cercanía, de confianza, lamentablemente se ve quebrada por los episodios de fraude económico que existieron. Entonces, y por otros más, digamos, también. Entonces, me gustaría como distinguir entre la legitimidad para el uso de la fuerza y la legitimidad en el uso de la fuerza. En el fondo, entre el cuándo y el cómo. Porque también aquí hay un tema en que Carabineros actúa, y parte de las críticas que se hicieron después del 18 de octubre fue que actuaba, y de las críticas me refiero también a los informes internacionales de derechos humanos, que no había proporcionalidad en el uso de la fuerza, es decir, se actuaba con la misma fuerza frente a hechos menores que frente a hechos graves. Y aquí me detengo en algo que tal vez también es personal. Yo vivo cerca de la Universidad ex pedagógico, en Ñuñoa. Y yo desde chica, digamos, y mis hijos han naturalizado que aquí en nuestro barrio haya olor a lacrimógena. Y los niños cuando eran pequeñitos entraban a la perra y me decían, mamá, hay disturbios. Y yo me reía de esto, hasta que después pensé que en realidad nosotros, como habitantes de este sector, hemos naturalizado e incorporado a nuestro diario vivir algo que no es normal. No es normal que el carabinero gasee permanentemente frente a cualquier manifestación. Entonces, y en esto no quiero ser condescendiente con actos de violencia, ni mucho menos, que no se me malinterprete. Evidentemente, estoy hablando de manifestaciones que están amparadas por la ley y por la Constitución, conforme al derecho que tiene todo ciudadano de manifestarse en forma pacífica. Entonces, aquí creo que hay un tema, digamos. Y el informe, en alguna parte, aquí en la página 4, hace alusión, dice, en democracia no hay aparato represivo que sea capaz de imponer el orden por sí solo, sin contar con la adhesión de una porción mayoritaria de los gobernados. Entonces, aquí este tema de no hay aparato represivo, a mí me hizo algún clic, porque me parece que la fuerza pública, la policía, tiene distintas funciones, tal como lo abordó Rodrigo, que son desde cumplir con las normas o con las decisiones de los tribunales, amparar y tener actuar preventivo en materia delictual y otras muchas funciones. Pero no me parece que sea posible equipararlo con decir que es un aparato represivo, porque en democracia no debiéramos tener aparato represivo, y me recordó tristes tiempos de nuestro país. Respecto al tema a una segunda pregunta que yo me formulé o creo que es interesante, es en relación a, como decía, a la autonomía que tienen las instituciones hoy día, por distintos motivos. Yo creo que por eso aludía a la condición de ministro de Defensa y de Interior de Jorge, porque creo que se hicieron modificaciones importantes en la institucionalidad del Ministerio de Defensa, trasladando investigaciones y carabineros al Ministerio del Interior, cuando se pensaba en crear un Ministerio de Seguridad Pública. Y ese Ministerio de Seguridad Pública no se crea y queda subsumido en la Subsecretaría de Interior el control de las policías. Y eso hace, a mi juicio, en parte, también que finalmente hayan perdido cierta conexión con el poder político, porque finalmente el subsecretario del Interior, en medio de todas sus funciones, al igual que el ministro del Interior, para
tener una dedicación especial de las policías es muy complejo. Por lo tanto, hoy día esta autonomía que uno ve, por ejemplo, en la decisión de comprar ciertos vehículos que han sido muy criticados, pero más allá de los vehículos, yo creo que invertir en comprar armas disuasivas. Está sonando tu celular, perdón. Antonia. Además estamos con el tiempo, Paulina, entonces... Ya, esto es lo que pasa cuando uno está con el teletrabajo. Ladran los perros que los tengo atrás amarrados para que no... Así que bueno, pero ya estamos todos acostumbrados. Bueno, entonces, pero un minuto más para terminar. Y en definitiva, yo creo que también hay un tema ahí con el actuar, que no puede ser que las policías determinen cómo aplican la fuerza. Por ejemplo, estaba hablando del tema de los disuasivos auditivos, que se ha dicho ahora que comprar, que eventualmente también pueden provocar un daño tal como lo provocaron los balines, porque finalmente la función de las policías no es provocarle daño a los terceros. Y por último, creo que la reflexión más necesaria es el tema del Estado de Derecho y la fuerza pública en democracia. Lo mencionaba cuando aludía al tema de que no podemos considerar a las policías como aparatos represivos del Estado, entendiendo por represión un uso indebido de la fuerza. Así que, y en eso tenemos que tener estricto apego y defender que el orden público sí se puede mantener con apego a los derechos humanos, con cumplimiento de los protocolos que sean conforme a la proporcionalidad de la amenaza, como corresponde en un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Le damos espacio a Jorge para que haga su intervención inicial y después damos espacio para el debate. El panel de preguntas está abierto, así que pueden ir ahí desde ya dejando sus preguntas. Muchas gracias, Jorge. Ya, pues muchas gracias por la invitación a Claudio, en la primera fase, a Joaquín. Yo soy un seguidor de lo que hace el instituto. Sé que es gente muy joven, ahora ustedes dos son representantes de esa juventud. Creo que es re importante para el país que gente joven de distintas visiones políticas, ideológicas, culturales, hagan este trabajo. Lo mismo entiendo que está haciendo la fundación que conduce la Paulina. Creo que es básico para lo que venga, para los buenos momentos, los malos momentos que van a venir en nuestra patria, como ha ocurrido siempre, las generaciones que van a gobernar, desde lo público, de lo privado, de la academia, piensen en nuestro país. Así que realmente felicitaciones. Quisiera decirte, Rodrigo, que muy buen trabajo, ¿eh? Ahora que está de moda, lo he visto en los programas de televisión, que le meten algunas cosas en inglés, good job, ¿eh? Realmente bueno. No había tenido la oportunidad, probablemente quizás por ignorancia o por falta de conocimiento mío, de conocer un trabajo tan articulado, o a lo mejor es porque no había, pero bueno y muy oportuno. Creo que lo que hace es la introducción, lo que hace después los capítulos, Estado de Derecho, fuerza y función policial, la eficacia del derecho y la seguridad pública, los problemas de legitimidad que ustedes ya en esta instrucción han tratado, las diferencias entre octubre y la pandemia, el gobierno, el rol del gobierno, los errores que ha cometido el gobierno, bien crasos, y que en esta área sigue cometiendo, a mi juicio, hay un cierto error conceptual de no entender la necesidad de hacer una reforma profunda a las policías, en particular a Carabineros. El gobierno, desde que comenzó, ha dicho que este era un punto central de mejorar la seguridad pública. Después, en el post-octubre, hizo una nueva comisión, me tocó participar en las dos. Yo soy una persona de oposición, pero acepté la invitación en las dos. A una tercera comisión que presidió desde el Senado Felipe Arboe. Todas son bastante coincidentes respecto del estado de situación, con énfasis distinto en el tema del orden público, los derechos humanos, de la formación, de la transparencia, pero pasa poco. Hoy día el presidente de la República destinó una parte importante de su mañana a ir al Estadio Nacional a inaugurar o a decir que vuelve el fútbol profesional.
con harto cariño, es bien importante el fútbol profesional, pero no es la República. No es la República. ¿Usted se imagina a Angela Merkel diciendo que la Bundesliga se reinicia la próxima semana? En fin, no me aguanto decirlo porque yo creo que no, de alguna manera no marca poner el énfasis en lo que estamos. Porque el trabajo que tú has hecho respecto a los problemas de legitimidad es absolutamente real. Mira, más allá de quién gobierne, Jaue, la doctora, la señora Sánchez, la Vina, la Man, yo que soy de C no se me ocurre ningún nombre, voy a decir Goich, el que sea. El problema del uso de la fuerza pública, la legitimidad, que es un tema pendiente en Chile, si no se resuelve, nada bueno puede andar. Nada puede andar, da lo mismo quien gobierne. Y tenemos un problema que es nuevo, en el sentido que una cierta lógica de legitimidad, que no solo es la norma, como han dicho ustedes dos, sino que también es el constitución que hay detrás, lo sociológico que hay detrás, la aceptación que hay detrás, eso está en tela de juicio. Eso está en tela de juicio y eso es súper grave. Porque si tú, para la construcción de una sociedad, tienes eso en riesgo, es muy difícil poder con éxito emprender montones de cuestiones. Como dices tú, al final, si no me equivoco, lo anoté, la construcción, yo diría la reconstrucción de la legitimidad en el uso de la fuerza pública es un tema pendiente. Un tema pendiente a la hora actual. Tenemos un enorme desafío en saldar esa deuda, y no va a ser posible si no hay cierto acuerdo político previo y la creación de ciertas bases. Mira, nosotros habíamos avanzado mucho en esto, a veces tácitamente más que expresamente. Más allá de las reformas que señalaba la Paulina con razón, había una cosa tácita en la sociedad chilena de que habíamos avanzado en eso respecto de 17 años de autoritarismo. Los militares habían ganado un espacio en Chile. Mira, es tan así que a uno se le olvida, pero hasta el 2010 ningún gobierno convocó a un estado de excepción. Ninguno. Y hubo varios gobiernos. Y hubo varias catástrofes. Ninguno. El 2010, la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, a fines de su primer gobierno, con ocasión del tremendo terremoto, dudó unos días, o 24 horas, 48 horas, pero convocó a un estado de excepción. Y la duda era legítima, porque decía, ¿qué pasará si salen los militares a la calle? Con el recuerdo que había de los militares en la calle, para muchos chilenos un recuerdo negativo, oscuro. Y salió en virtud de la catástrofe. Pero seamos francos, no es cierto que en virtud de la catástrofe, pero siempre las salidas, en todas las catástrofes que vinieron después, te quiero decir que después del 2010, prácticamente todos los años ha habido algún estado de catástrofe en alguna zona nacional donde han salido los militares, donde ha sido pedida la salida de los militares. Te quiero decir que no sé si en todas, pero en varias veces la salida, la razón última de la salida fue el temor de la autoridad política, interior, gobernadores, intendentes, incluso parlamentarios de la zona, que producto de la catástrofe hubieran graves problemas de seguridad ciudadana. Así fue el 2010 en Concepción, así fue. Después de los incendios de Valparaíso, lo mismo. Es cierto que hubo apoyos logísticos, pero sí, la razón, aunque era catástrofe y no emergencia, como es la única vez que se ha hecho ahora en octubre, la razón estuvo ahí y cumplieron su rol. Y lo cumplieron, fíjate, con una cuestión que es lo que fracasó, que tú de alguna manera lo señalas en el estado de excepción del 2019. Lo cumplieron la mayoría de las veces con su sola presencia. Con su sola presencia. Esa sola presencia que se entendió que era suficiente con ocasión del estallido, no bastó. No bastó. Y yo soy de los que creo que fue bueno que las Fuerzas Armadas, frente a que el efecto presencia no era suficiente, más bien se replegaran y no actuaran. Porque la situación hubiera sido mucho más grave. Mira, yo creo, y probablemente todo gobierno hubiera convocado el estado de emergencia esa noche del 18 de octubre, si no estoy diciendo que haya sido una mala decisión. Yo por lo demás la apoyé en una declaración que me pidieron ese día. Pero
déjame decirte que mirado con alguna retrospectiva, tú no le puedes pedir a las Fuerzas Armadas que en virtud de un estado de excepción resuelvan un problema político no resuelto. No puede, no puede, salvo que quieras con el riesgo de lo que significa eso frente a situaciones ya de caos brutal. Entonces, tu trabajo tiene una gracia, a mi juicio. Tú haces un buen señalamiento de lo que nos ha pasado. Y pones el punto, no ofreces, no te dedicaste a dar soluciones, pero sí pones el punto, la I, respecto del pendiente de nuestra sociedad. Y ese es un pendiente que hay que abordarlo urgentemente. Yo contaba la anécdota de inaugurar el fútbol y no dedicarse. Mira, todos los esfuerzos que se hicieron en estos meses no se han concretado en avances reales en materia de reforma carabinero, que dé cuenta de lo que hemos vivido. Mira, estamos una vez más quedándonos en la fotografía del momento. Las encuestas de hoy día, Carabinero va para arriba, va como espuma. ¿Por qué va como espuma? Porque la gente valora lo que está haciendo en el tema de la pandemia, el apoyo logístico, el control, en fin, lo hacen bien, están desplegados en el país y van para arriba, las Fuerzas Armadas también. Pero la pandemia va a terminar, no sabemos si ahora, producto de la medida, o cuando llegue la vacuna, va a terminar. Y ahí yo soy de los que creo, como tú lo señalas, que los riesgos de la latencia del estallido social están. No soy de los, como algunos políticos, que es una verdadera amenaza, ya va a venir, van a ver ustedes, no, pero yo creo que es real, que hay un riesgo importante. Y ahí obviamente la situación va a ser distinta, porque son, como decía la Paulina, son situaciones distintas. Entonces, el trabajo apunta, a mi juicio, muy bien al desafío y hace un análisis importante de lo que nos ha pasado como sociedad. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por su intervención inicial. Ahora tenemos un espacio para conversar. Yo quería partir con una pregunta, porque hay varias cosas que han salido y que están en el informe que yo creo que pueden servir para profundizar. Y me gustaría saber la opinión de los panelistas. En primer lugar, ¿cuáles serían los principales desafíos y, frente a esos desafíos, las principales herramientas que tiene la autoridad encargada del orden público para, en el contexto de esta baja legitimidad de las instituciones en general y sobre todo también de efervescencia social? ¿Cuáles serían entonces los desafíos y las herramientas? Dejo ahí la pregunta lanzada para Rodrigo, Paulina o Jorge. Oye, yo creo que el principal desafío es a mi juicio, que Carabineros, particularmente Carabineros, también la Policía de Investigaciones, pero Carabineros, que es nuestra policía principal, extendida por todo el país, entienda que la reforma es una reforma inevitable, que no es posible hacerse el leso, que no es posible uno que otro retoque, y que hay que estudiar muy en serio los temas pendientes, el tema de la transparencia, el tema de la carrera policial, del mérito, de los nombramientos, el tema de la doctrina de los derechos humanos, el uso inteligente de la fuerza pública frente a situaciones límites. Si yo estoy de acuerdo, las situaciones son límites, y es muy complejo, pero en eso ha quedado atrás. Tiene virtudes, Carabineros, que duda acá, pero ha quedado atrás y tiene que dejarse ayudar por la autoridad política. Y el colorario de eso, a mi juicio, tiene que ser que haya una autoridad política más empoderada y que pueda actuar sobre Carabineros de manera más concreta, que los grados de autonomía de Carabineros disminuyan. Mira, yo les voy a dar un solo ejemplo. Hoy día una que probablemente ustedes la conocen, yo he trabajado algunos temas con ella, una de las principales expertas en seguridad en Chile, la Lucía Damer, me mandó un poquito antes un WhatsApp en que en el diario oficial de hoy día apareció una orden de Carabineros, del director de Carabineros, cambiando el nombre a dos de sus escuelas. Y a la escuela Academia Policial le puso Rodolfo Stange. Desde luego ya a mí me parece discutible que el director de Carabineros pueda poner el nombre que se le dé la gana a las unidades principales de su institución. Eso es discutible. Es discutible. Y segundo, ¿cómo no se le ocurre que poner un nombre como Stange para muchos chilenos
es como un ají. ¿Ah? O sea, nos libramos por poco que no le pusiera Mendoza, deberíamos estar agradecidos. Entonces, yo te quiero decir que eso lo cuento como una anécdota, pero hay grados de autonomía inaceptables, y yo creo que en eso hay otra reforma pendiente paralela, muy importante. Yo no soy los que creo que se arregle todo con la creación de instituciones, pero no da para más que en Chile, y es un error común de todos los políticos, yo me declaro reo también de no haber hecho la reforma del 2010 en serio, que es que exista un ministerio donde la seguridad pública es un apéndice. El ministro del Interior en Chile, que en el hecho es el jefe de gabinete, no está en condiciones de ser la autoridad que se dedique 24 horas al tema de la seguridad pública. Es imposible. Tiene que haber un ministerio dedicado a eso y crear competencias para eso. Yo tengo un problema de diseño grave también en esa cuestión. Otra urgencia en el tema. Rodrigo y Paulina, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a la urgencia de la reforma? Y también quizás se quieren expresar su opinión acerca del problema de la autonomía. ¿Estás con el micrófono apagado, Paulina? Yo tengo que apagar un poquito la cámara porque pierdo un poco el audio. ¿Ah? Eso. Dice que me ayuda. A mí me ayuda a quedarme muda a veces. Mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por Jorge, pero también creo que cuando pensamos en esta gran reforma de Carabineros, que sin duda es necesaria, inevitable, que tenemos que redefinir como país, como Estado, y con Carabineros, cuáles son las funciones, qué es lo que se espera de una policía del siglo XXI en un Estado democrático. Yo creo que ese es el fin principal de la reforma. Los otros son herramientas o instrumentos, todo el tema del control de los dineros. Concuerdo plenamente con que el nivel de autonomía, no solo para nombrar cosas, para la carrera, para los ascensos, para los viajes, para todas las capacitaciones en el extranjero, etcétera, son muestra de que hay finalmente Carabineros tiene un ámbito muy amplio de autonomía que no está sujeto a la decisión de la autoridad política, que es en definitiva la que va a tener que responder eventualmente frente a una acusación constitucional, etc. Pero pienso que hay temas que no podemos soslayar ni dejar entregados a la sola reforma, porque además no es necesario. Y fundamentalmente el tema de capacitación y formación en materia de derechos humanos es un tema que no requiere ley. Se puede hacer hoy vía resolución del ministro, disponer que las capacitaciones y la formación sean acordes a lo que se requiere hoy en día y no esperar una larga reforma, porque la reforma tiene que ir en serio, tiene que reestructurar y reformar de verdad a Carabineros, pero el tema de derechos humanos me parece que hay que abordarlo con urgencia, porque cambiaron los protocolos, se adecuaron a lo que señalaron algunos informes internacionales, pero la aprehensión de eso, que lo internalicen los funcionarios es otro tema, y eso tiene que ver con la formación y la capacitación que tiene que ser dada no por ex carabineros, sino que tiene que ser dada de verdad por personas entendidas en la materia y que tengan una verdadera formación en materia de derechos humanos. Rodrigo. Sí, para no repetir las palabras muy atingentes tanto de Jorge como de Paulina, creo que, bueno, enfatizar obviamente en el tema de la rendición de cuentas, la transparencia institucional, que existe un control financiero y operativo de parte del poder político. Y quiero mencionar un tema que creo que es importante pensando en esta reforma, que quizás no está tanto en el área técnica, pero que igualmente la toca, que es que la relación entre el poder político, la autoridad central y Carabineros es muy, muy incierta, a pesar de los rangos de este espacio de autonomía, ¿no? De hecho, queda muy claro cuando el general director de Carabineros va al Congreso y le interrogan respecto a la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, que al final ni él ni el general Basaletti, que estaba a cargo de la región metropolitana, son capaces de dar con claridad una definición de cuál es el ámbito de acción de la autoridad política y de Carabineros. Y eso al yo revés, creo que no Guevara, es necesariamente... Claro. La otra cara de la moneda, tú la señalas ahí. Entonces está Guevara, está el intendente, está también
el jefe de zona, pero nadie tiene muy claro quién efectivamente es el que manda ahí. Entonces, hay un aspecto que por favor que no se entienda como una manera de relativizar lo que sucedió en octubre, pero la institución Carabineros está de alguna manera huérfana. No solamente es autonomía, está como dejada de lado. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto está en el informe, pero creo que es de suma relevancia. Da esta relación extraña o poco clara entre la autoridad política y Carabineros, se da una especie de feedback negativo. Entonces, viene Carabineros, comete algún error, la autoridad política dice, y el caso de Guevara es particularmente claro, dice, no, aquí yo no tengo ninguna responsabilidad, yo tengo otros intereses que defender, y entonces los responsables son Carabineros. Entonces, muchas veces, Carabineros, que es quien tiene esta obligación de dar eficacia al derecho, termina siendo como carne cañón, ¿no? De problemas que se dan en otro ámbito. Y yo creo que ahí ese es uno de los aspectos centrales para reconstruir esa confianza, que justamente, y para bajar el nivel de amenaza, es para que la labor de Carabineros sea más eficaz. Algo que se ha mencionado bastante dentro de sus exposiciones ha sido la importancia de los derechos humanos en todo el funcionamiento de los carabineros. Y como mencionaba Paulina en su exposición inicial, durante, o sea, los días posteriores al estallido se dio una falsa dicotomía entre o se respetaban los derechos humanos o se controlaba el orden público. Y me quiero colgar también de una pregunta que hace aquí un asistente, que dice, ¿cuál es la relación del actuar de la fuerza pública con los derechos humanos? ¿Son estos últimos un límite a su acción o por el contrario, un fundamento de su legitimidad? Y ahí entonces, a partir de esa pregunta, a partir de la dicotomía que planteaba Paulina al comienzo, la pregunta es, ¿por dónde se parte en este balance, en este equilibrio que debe tener el respeto a los derechos humanos, pero al mismo tiempo la eficacia en el control del orden público por parte de Carabineros? Oye, voy a contar la pregunta, pero quería decir una cosa que hemos señalado. Yo creo que no es posible que una autoridad política, cualquiera sea esta, que tenga relación, hasta mando, con Carabineros o con las policías en general, pueda, frente a un hecho X, no asumir responsabilidad política. Es imposible. Yo creo que la responsabilidad política de quien es el ministro del Interior está siempre presente. Distinta es la responsabilidad penal y distinto es incluso la acusación constitucional, que es una acusación sobre derecho estricto. Pero la responsabilidad política no es posible que alguien diga yo no tengo nada que ver, hicieron lo que se les dio la gana. Porque si dice eso, también hay una responsabilidad por inacción. ¿Ah? Entonces, en eso yo creo que no admite mucha discusión aquello. Segundo, yo creo que otra cosa que nos ha faltado respecto de este acuerdo tácito en el uso legítimo de la fuerza, en el monopolio de la fuerza en materia de seguridad, en las policías y en materia de soberanía externa en las Fuerzas Armadas o en estado de excepción, en el régimen interno cuando hay estado de excepción, es que también se rompió una cuestión súper compleja, que es un cierto acuerdo en el repudio incondicional a la violencia. Cuando en una sociedad se establece ciertos criterios justificatorios de actos en sí violentos, estamos con un problema. Porque yo creo que la violencia requiere de un repudio incondicional. Tú después tendrás tiempo para analizar las causas remotas, que muchas veces la pueden haber, pero la violencia en sí, a mi juicio, requiere de un acuerdo básico. Y yo creo que eso se rompió en algunos momentos. A mí, como ciudadano, me parece que en algunos momentos hubo cierta justificación a la violencia. Y eso creó un problema muy grave en el manejo del orden público y el Estado de Derecho. Ahora, yo respecto a la doctrina de la aplicación en todas las acciones de los derechos humanos, de su carácter inalienable, imprescriptible,
yo creo que tiene que estar incorporada en la doctrina de cualquier cuerpo militar. Y como dice la Paulina, eso no requiere necesariamente de leyes. Yo entiendo que han habido avances, pero se requieren más en este tiempo. No requiere de, puede haber disposiciones retóricas que digan eso, pero tiene que haber una praxis con órdenes internas que no requieren de esfuerzos legislativos. Ahora, las policías, lo que uno busca es que actúen como actúan las policías en todos los países democráticos del mundo, es decir, que puedan hacer uso legítimo de la fuerza y que la sociedad entienda que en determinados momentos, producto de la violencia que imponen otros, hay circunstancias en que debe hacerse uso legítimo de la fuerza, incluso en estados muy superiores. Mira, en Estados Unidos, con todo lo que pasó, con el brutal homicidio del afroamericano se me olvidó en Minnesota, hubo un repudio generalizado. Hasta Trump lo repudió en una primera declaración. Pero ojo, después, cuando hubo actuación de las policías para evitar los saqueos, hubo al contrario, unánime, no digo aplauso, pero unánime aceptación de la necesidad de reponer el orden público. Entonces, eso es lo que se puso en tela de juicio en Chile. Es absolutamente posible ponerlo en tela de juicio cuando ocurre un acto de brutalidad injustificado, como ocurrieron en algunos casos, particularmente el uso indiscriminado de ciertos medios más que disuasión, en momentos que aparentemente no era necesario. Pero mi impresión es que el tema de los derechos humanos no se puede discutir respecto de que impregnar la doctrina, pero también tenemos que ser capaces que hay determinadas circunstancias en que reponer el orden público requiere del uso de la fuerza legítima. Si eso lo ponemos en tela de juicio, en cada circunstancia estamos en un problema insalvable desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad. Rodrigo y Paulina, ¿tienen algún comentario con respecto a lo que dice Jorge? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge, en el sentido de que la actuación de la fuerza pública es necesaria, es lo que además la ciudadanía espera. Cuando hay, no sé, un portonazo o hay un evento que las personas se sienten amenazadas, requieren ellos personalmente que actúe Carabineros y que intervenga. Y esa fuerza pública, esa intervención, como dice Jorge, debe ser legítima. Y esa legitimidad precisamente está dada porque se entienda que la policía tiene un rol y que no es causarle daño a otro, sino que es restablecer el orden público, pero sin causar intencionalmente daño. Porque creo que esto lo hemos visto en otras ocasiones, lo vimos en el caso de Rodrigo Avilés en Valparaíso hace unos años, un joven manifestante que es agredido por Carabineros con el chorro lanzaagua y que hasta el día de hoy tiene un daño permanente por estar manifestándose en la calle. Entonces yo creo que el restablecimiento del orden público es necesario, es lo que uno espera de la fuerza pública, pero no con la intencionalidad de causar un daño. Ese es el límite y por eso el tema de los derechos humanos es sumamente relevante. Y yo creo que lo que comentaba Jorge, de cambiarle el nombre a la escuela por Rodolfo Estangue, es precisamente una muestra de que Carabineros no ha hecho un reconocimiento ni de su participación en violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Estangue se le pidió la renuncia por meses, se le cuestionó por la muerte, por el degollamiento de Guerrero, Natín y Pará. Entonces yo pienso en los familiares de ellos y de tantos chilenos que nos sentimos, yo creo que agredidos por una decisión de este tipo tan inoportuna, innecesaria y que da cuenta de que no hay un mea culpa y un reconocimiento ni de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, ni de un cambio de actitud que es muy necesaria. Y esto, reitero, no tiene que ver con que no hagamos un reconocimiento y una condena a la violencia. La violencia no puede ser porque precisamente cuando uno busca vivir en el Estado, bajo el amparo del Estado, es para que el Estado le garantice ciertos derechos. Y por eso
los carabineros, la policía tiene el monopolio de la fuerza pública y eso le impone obligaciones y la principal obligación es el respeto a los derechos humanos. Y una pregunta que también ha salido y que se ha mostrado, o sea, que está por lo menos presente en el informe de Rodrigo, quizás más para Paulina y Jorge, porque la opinión de Rodrigo está ahí en el informe, es cuáles serían, ya se ve cuáles creen ustedes que son los pasos a seguir por parte de las Fuerzas Armadas, las reformas que se pueden hacer a las policías, pero en el plano político, ¿cuáles serían esos pasos que hay que dar? ¿Cuáles serían la mejor articulación que se tendría que hacer desde el mundo político? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para dotar de mejor eficiencia esas herramientas? Porque está claro que hay muchos ajustes que se pueden hacer por parte de los carabineros, pero el otro lado queda un poco libre de polvo y paja, quizás. Oye, mira, yo creo que hay una cuestión bien gruesa para poder responder tu pregunta. ¿Qué hay que hacer en la política sobre estos temas? Creo que lo que nos ha pasado, y no solo a partir del 18 de octubre, sino que ya de un tiempo a esta parte, es que fuimos perdiendo la capacidad de buscar acuerdos. Es más, la palabra consenso se ha convertido en algo repudiable y más bien alguien que propone el consenso o el acuerdo es considerado tibio, que no se la juega. A mí me gustan los políticos que dicen las cosas por su nombre. Eso está muy desvalorado el intento de buscar acuerdos. Quiero dar un par de ejemplos que a mí me han llamado la atención, son temas que más o menos sigo ciudadanamente. Fíjate que en Chile, a propósito de seguridad pública, hay una ley que existe en todas las democracias del mundo, el concepto de ley antiterrorista, que en Chile ya no se puede ocupar en la práctica. La ley antiterrorista quedó en desueto, se decía jurídicamente, en desuso. Porque al final de los finales, el ocupar la ley antiterrorista se convierte en un lío desde el punto de vista de que le pones una carga emocional brutal al requerimiento del Ministerio Público, de quien sea, para los efectos de intentar sancionar en la justicia un acto como terrorista, como que causa terror. Segundo, una ley que tiene estándares probatorios aún mayores que los de la legislación común. Entonces Chile se ha quedado en la práctica sin ley antiterrorista. ¿Y qué ha pasado? Mira, hace 3 o 4 gobiernos que venimos discutiendo de la necesidad de cambiar la ley que fija las conductas terroristas, para ponerla más a tono con normas del debido proceso, para establecer mejores mecanismos de investigación, o sea, no solo desde el punto del garantismo, sino desde el punto de vista que tenga más fuerza investigativa, y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Han habido 3 o 4 proyectos. Lo concreto, lo cierto es que hoy día Chile tiene una ley antiterrorista cuya matriz tiene 35 años, dictada en circunstancias políticas, culturales y sociales totalmente distintas a las actuales, y que las modificaciones bajas que se le han hecho han sido en función de hechos muy puntuales a comienzos de los 90, las leyes cumplido, y con ocasión a propósito de una huelga de hambre, por ahí por el 2011, 2010, el primer gobierno de Sebastián Piñera. Pero no somos capaces de tener un estatuto como tienen todas las democracias del mundo. Estatutos severos, ¿eh? no son leyes cualquiera. Esto mismo empezó a pasar ahora con el intento de modificación de la ley de inteligencia. Todos estamos contestos que uno de los problemas más graves que tuvo el Estado para prevenir, no digo la protesta social, sino que prevenir los actos delictuales que estuvieron en su origen, fue la inexistencia de capacidad preventiva, de inteligencia preventiva. Bueno, pues llevamos 8 o 9 meses y no ha sido posible ponerse de acuerdo sobre eso. Entonces, a tu pregunta, yo creo que para este tema que toca Rodrigo, también es básico tener ciertos acuerdos mínimos, que probablemente acuerdos que nos den cuenta de cómo tenemos que solucionar económicamente ni culturalmente las causas remotas o inmediatas del estallido. En eso es legítimo que no haya acuerdo. Pero sí que hay un acuerdo respecto de cómo funciona la democracia, en definitiva, el Estado de Derecho. Sin ese acuerdo mínimo, estamos en un problema.
O sea, eso es algo que han mencionado tanto Paulina, Jorge y Rodrigo en su informe, que el acuerdo es algo muy relevante, pero hemos visto que desde el 2011 a esta parte, una de las tesis que Daniel Mansuy ha mencionado en Nos fuimos quedando en silencio, es que hay un quiebre de los consensos y eso es lo que ha llevado en parte a la crisis actual. Paulina y Rodrigo, ¿qué opinión tienen? ¿Cómo se podría avanzar hacia un acuerdo político en estas materias que pueda dotar de legitimidad el actuar de los organismos encargados de eso? Mira, yo creo que Yo, necesitamos a mí me tener... gustaría, para agregar algunas cosas, Ah, ahí está Rodrigo. perdona. Primero, la idea de los acuerdos, yo creo que es fundamental, no como una especie de romantización de los 90 y los 2000, sino porque no hay democracia que pueda avanzar, funcionar bien, si es que no están estos pisos. Por ejemplo, el que se mencionaba antes es que la violencia no es un medio para conseguir cambios políticos, por ejemplo, que parece ser un súper mínimo, súper compartido, pero cuando entramos al área chica, eso no es tan así. Por otra parte, yo creo que es fundamental, y esto causa cierto cosor, fortalecer el rol de ciertos organismos que, si bien no son los que ejercen la fuerza, sí cumplen un rol en cómo se vigila este uso de la fuerza. Y el que me viene a la mente, y creo que cumplió un rol fundamental durante octubre y adelante, es el Instituto de Derechos Humanos. O sea, yo creo que a pesar de errores que cometió, que algunos fueron importantes, eh, creo que sí fue una garantía para los distintos sectores políticos respecto de que la fuerza se estaba dirigiendo bien. ¿Qué desafío queda pendiente ahí? Por supuesto, fortalecer la independencia del Instituto de Derechos Humanos. Ahí hay algo que trabajar. Lo mismo en que se juzgue a los efectivos concretos que cometieron ilícitos en estos contextos. Y por último, yo creo que, de nuevo, aquí la iniciativa, a pesar de que le cabe al gobierno en primer lugar, al Ejecutivo, aquí es la clase política completa, los partidos con representación parlamentaria, los que tienen que empujar esto, porque al final, el día de mañana, alguien va a estar en el gobierno y va a requerir del uso de la fuerza para proteger justamente la convivencia social pacífica. Y eso creo que no se puede desconocer. Paulina. Mira, creo que estoy de acuerdo básicamente con Jorge, con Rodrigo, en varios aspectos. Hay distintas herramientas que puede usar el Estado. Están el cambio de las leyes de inteligencia, la ley terrorista, distintas, esta ley que se está debatiendo de infraestructura crítica. Hay herramientas. El fortalecimiento de la institucionalidad de derechos humanos es muy importante porque finalmente es el control al aparato estatal entero para que se cumpla con lo que señala la Constitución. Y la pregunta original tenía que ver también con el control o con el rol político sobre las instituciones. Entonces ahí me parece que obviamente la reforma a la que hemos aludido es importante, pero más allá de la propia reforma y de lo que hemos conversado, también el proceso constituyente que está en marcha, que ha sido objeto de tanta conversación y debate durante estos meses, hay un tema que es reiterado en parte de muchos políticos de derecha que dicen, tal vez no hubiéramos llegado a todo lo que ocurrió, y qué sé yo, si es que hubiéramos hecho alguna de las reformas que se plantearon en el gobierno de la presidenta Bachelet. Haber discutido, por ejemplo, la reforma constitucional que se propuso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque finalmente el proceso constituyente y la Constitución del 80 es terriblemente rígida y pétrea y no permitió finalmente los cambios. Entonces, al no permitir estos cambios, yo estoy plenamente de acuerdo con que la violencia no debiera ser el camino para producir los cambios políticos.
pero finalmente cuando tienes una institucionalidad tan rígida, pétrea, que no permite cambio alguno, se producen estas situaciones de estallido social, como se denominó a este proceso. Entonces, y por eso lo que creo que, más allá de todas estas que hemos señalado, el proceso constituyente, tener esta posibilidad de discutir la nueva constitución, es algo que nos puede permitir y que necesariamente nos va a llevar a tener acuerdos por la norma de los 2/3 y en consecuencia construir un marco común de acción para los próximos 40 o 50 años probablemente. Antes de terminar y de darles unos minutos de cierre a cada uno por si quisieran responder alguna idea de algún otro panelista, hay una pregunta también de Guillermo Pérez que dice que el problema de legitimidad de Carabineros se puede enmarcar en una discusión mayor relativa a las tensiones en torno a la noción de autoridad y, bueno, la crisis de legitimidad en general de las instituciones, de las instituciones políticas de la Iglesia Católica, la desconfianza en las empresas, etcétera, puede resumirse también en este cuadro. ¿Es posible relegitimar la idea de autoridad más allá del caso específico de Carabineros? ¿Cómo lo ven ustedes, Rodrigo, Jorge, Paulina? Muchas gracias, Guillermo. Creo que la pregunta es importante, perdón, Jorge. Creo que es importante porque después, en estos días, releyendo el informe, me daba cuenta que este prisma era importante, por ejemplo, para evaluar otros temas de la discusión sobre una nueva constitución. Los textos por sí solos no resuelven el problema, pueden contribuir a solucionarlo, ¿no? Pero ahí hay un vínculo, sobre todo en sociedades humanas que están vivas, que se mueven, que en fin, aceptan o no estas reglas. Me parece muy pertinente el tema o la conversación respecto de la autoridad. Ahora, esto no es solamente, o no se puede evaluar solamente desde el prisma de la gente dejó de obedecer a la autoridad, sino de cómo la autoridad también se piensa a sí misma para revincularse con las personas. Y creo que ese aspecto está muy ausente y toca, obviamente, como mencionaba la pregunta, no solo a la política, no solo al tema de la iglesia, sino que en general la autoridad, la familia, etc. Entonces ahí creo que hay un desafío no solo de que la gente ya no obedece, sino de cómo la autoridad se piensa a sí misma para los nuevos desafíos que hay hoy día, cómo ella se mueve para reconstruir ese vínculo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay un problema en nuestras sociedades del principio de autoridad. Probablemente si uno pensara en reponer el principio de autoridad como lo hemos conocido hasta hace algunos años, nos va a ir mal. Es un mundo distinto, mucho más informado. Esta frase que se usa, la gente efectivamente está más empoderada. Ya no existen esos liderazgos, ¿no es cierto?, que convocaban a una manifestación cada cierto tiempo, hablaban desde un balcón y la gente aplaudía y no había mayor interactuación. Eso cambió, yo creo que en general para bien, pero también de alguna manera se ha producido una cierta erosión a que en momentos dados de nuestra sociedad, de nuestra cotidianidad, hay una autoridad que tiene que tomar una decisión. Si es una autoridad política, bueno, está sujeta en 4, en 6 o en 8 años, lo que sea, a ser revisada democráticamente. Pero hay un problema de autoridad, hay un problema que cruza nuestra sociedad, probablemente cruza a la relación padres, madres, hijos, a la relación profesores-alumnos, y a la relación representado y representante. Y creo que no solo tiene que ver con Chile, sino que es una cosa que estamos en una cierta transición que no hemos sabido resolver, y a la pregunta yo creo que hay que resolverla. Probablemente no a la usanza decimonónica, ni siquiera del siglo XX, pero hay que resolverla porque hay ciertas ocasiones en que ese principio no solo está más opinado, sino que de frentón está considerado como casi inaceptable a veces que haya una autoridad que imponga una decisión. Ahora, como de las palabras finales, yo quería decir, a propósito de lo que decía la Paulina, yo creo que
nuestra sociedad tiene una oportunidad de oro de rediscutir algunos escenarios esenciales a partir de la dictación de una nueva constitución. Una nueva constitución que yo espero que retome lo que fue nuestra tradición constitucional del 28, del 33, del 25, rota en su texto original en la 80, que hubo un intento de refundación de la República. Morigerada esa rotura con varias reformas del 89 y el 2005, pero yo creo que nosotros debiéramos recoger la tradición democrática del país en esa discusión, la tradición constitucional. Eso nos ayudaría a volver a los acuerdos, incluso aquellas normas positivas de la Constitución del 80. Yo creo que nadie debiera discutir que, por dar un ejemplo, la autonomía del Banco Central fue una buena noticia para Chile a la hora de distinguir entre política fiscal y política monetaria. Creo que nadie debiera discutir que en Chile fue una buena noticia la creación en el texto del 80 de una segunda vuelta electoral. Entonces, a ver si logramos entender que no se trata de refundar la República. Creo que se trata de, como decía la Paulina, de tener una carta constitucional que le permita gobernar a gobiernos de distintos signos, sin letras chicas, con relativo capacidad de avance. Yo creo que ahí es una buena oportunidad para reponer temas relativos a lo que hemos estado conversando. Ahí hay que mirar, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer respecto a los estados de excepción, del rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay cosas que modificar ahí, hay una muy buena oportunidad, pero la oportunidad hay que tomarla. No son oportunidades que están ahí y que no tienen riesgo. Yo creo que a propósito de lo que hemos conversado, si ese proceso de discusión, donde van a haber antecedentes, como decía la Paulina, uno de los antecedentes importantes que va a tener esa convención, si yo fuera convencional, cosa que no voy a hacer, tendría en mi escritorio el texto constitucional que alcanzó a presentar la presidenta Bachelet y Mario Fernández la última semana de su gobierno. Yo creo que fue un error del gobierno retirar del trámite eso. Bueno, el gobierno creía que no había que hacer reformas constitucionales hasta el 19 de octubre, para decir las cosas por su nombre. Ese es un texto que no es refundacional, ese es un texto escrito en un gobierno, probablemente la versión más de centro-izquierda desde el 90, pero que es un texto que sigue la tradición democrática. Sigue la tradición democrática. Opinable, pero yo creo que hay un elemento muy importante para discutir ahí y una gran oportunidad, pero hay que tomarla. Y hay que tomarla, y está esto, con este término, muy relacionado con el ambiente en que lo vamos a tomar. Como decían, este es un proceso que requiere el acuerdo. Nadie va a tener en la convención 2/3, creo yo. Estoy hablando con el diario el lunes, pero creo que nadie va a tener 2/3. En consecuencia, se va a requerir un acuerdo. Si ese acuerdo se demora o no se alcanza algún aspecto, y vamos a tener cercado el inmueble de la convención con gritos, con funa, realmente no vamos a conseguir nada. Si el espacio de discusión no lo dejan fluir los extremos que entienden que no hay otra posibilidad que refundar a Chile, no vamos a salir bien parados de eso. Yo tengo la esperanza que eso no ocurra. Paulina, yo no sé si quieres responder esta pregunta o hay una última que, aprovechando que estamos hablando del debate constitucional, también en este contexto de relegitimar nuestras instituciones, quizás podemos dejar la respuesta a esta pregunta y un cierre, pero, si es que quieren responderlo, y después ya vamos terminando con la actividad, que es, ¿qué opinión tienen de la realización del plebiscito constitucional fijado para octubre, considerando el eventual estado de excepción en curso, y qué criterios debieran llevar a posponerlo nuevamente si fuera el caso, teniendo también en cuenta que se viene el aniversario del 18 de octubre? Bueno, yo soy una optimista empedernida, así que tengo confianza en que el gobierno va a adoptar las medidas necesarias para poder garantizar un plebiscito seguro en términos de la pandemia. El CERVEL ha dicho que puede hacerlo, el gobierno ha dicho que están los recursos. Ahora, pese a mi optimismo, también hay que ser realista y puede que no existan las condiciones, espero que no, pero más allá de eso, me parece que esta oportunidad, independientemente de la fecha del plebiscito, es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
De verdad, el tema de la legitimidad de las instituciones tiene que ver con la sensación de injusticia, de hastío, de la ciudadanía de pedir el término de los abusos. Y hay abusos cuando, por ejemplo, si uno iba a la penitenciaría, había unos lecheritos que escribían los reos, ahí se le cae el carné a uno. Jorge también dijo reo. Sí. Los presos, los diputados, dice, aquí estamos los que robamos poquito. ¿Ah? Y esa sensación de que la ley o la igualdad ante la ley, esta garantía constitucional, que hay unos más iguales que otros ante la ley finalmente, deriva de las situaciones de colusión, de corrupción, de distintas sanciones frente a situaciones más o menos similares. Entonces creo que esa sensación instalada, este hastío, es lo que ha llevado también a que las personas no se sientan llamadas a respetar a la autoridad, porque finalmente si la autoridad no cumple, si las leyes no son iguales para todos, también hay una rebeldía de las personas. Entonces, tenemos que enfatizar y poner el acento en aquellas cosas que nos unen, repensar Chile, y esa oportunidad no la podemos dejar pasar. Obviamente, Jorge aludía al proceso constituyente que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ese proceso fue participativo, tuvo muchos cabildos, muchos encuentros autoconvocados donde la gente se sintió llamada a dar su opinión, y eso se agradecía. Lo mismo ocurrió después del 18 de octubre, en las plazas, en todas partes, en los barrios, se hizo esa conversación, se conocieron vecinos que han vivido por años juntos. Entonces creo que esa necesidad de diálogo, de fortalecimiento de los lazos, también va a colaborar en este ambiente de los acuerdos, que es muy necesario, pero también avanzando hacia una forma de democracia mucho más participativa y no solo representativa como la que tenemos hoy. Sí, yo creo, a tu pregunta, Iván, a Joaquín, que no hay ninguna. La única razón que pudiera justificar la postergación del plebiscito sería una razón sanitaria respecto a la pandemia. Si en vez de lo que está pasando hoy día, que los indicadores son positivos en general, tuviéramos, Dios no lo quiera, un rebrote que hiciera altamente peligroso una aglomeración de esa naturaleza, podría ser, a mi juicio, justificable replantearse la fecha con todo lo que eso significa. Y no creo que haya otra condición. Yo voy a poner el tema de cuántos van a votar en una elección que es voluntaria, que se hizo voluntaria. Sería un error. Yo creo que eso provocaría una situación bastante compleja. En consecuencia, no, insisto, la única razón es esa. Puede darse, ojalá que no se dé. Los rebrotes han existido en otras partes del mundo, no de la magnitud de la primera ola, pero hay que verlo con calma. Incluso, aquí puedo cometer un error, pero yo no creo que haya un impedimento legal, jurídico, de que no se pueda hacer un plebiscito con un estado de catástrofe. Probablemente lo que habría que cambiar en esos días es el toque de queda, ¿no? Que podría ser inconveniente para que las personas se muevan. Por lo demás, el caso de las elecciones, plebiscitos o cualquier tipo de elección, es la única ocasión en que en nuestra normativa jurídica hay militares en la calle sin que haya estado de excepción, que son los actos electorales, que es una tradición de Chile desde los años 50, si no me equivoco. Rodrigo. Sí, a ver, yo creo que esto lo dicta un poco la prudencia, si conviene o no realizar el plebiscito en la fecha original. Ahora, sí creo que es muy importante, dada la relevancia de lo que está en juego en la elección de octubre, que se fijen los parámetros con los cuales se va a evaluar esta decisión objetivamente, y de que nadie pueda decir, oigan, aquí están tratando de llevarse la elección por secretaría, el plebiscito por secretaría, justamente en atención a esa importancia. Y creo que tengo también
le tengo mucha fe y confío en que el CERVEL va a tomar medidas buenas para que se pueda desarrollar el plebiscito, pero también, obvio, aquí esto no solo depende de las facultades y de lo que haga el CERVEL. Lamentablemente, usando lo que dijo el ministro Mañalich en su momento, el virus no se ha vuelto buena persona, se ha vuelto impredecible, no sabemos mucho cómo se va a comportar, y a mí sí me parece razonable que el plebiscito se haga una vez que termine el estado de excepción, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, si se extiende el estado de excepción, podríamos pensar que dadas las circunstancias sanitarias, sí se podría aplazar el plebiscito. Ojalá que no suceda, yo creo que es mejor que se cumpla el plazo establecido, pero también hay que poner reglas desde ya para que se pueda definir esa elección. Bueno, por motivos de tiempo y ya la conversación tocó muchas aristas, quiero agradecerle a los panelistas, agradecerle a Rodrigo por este informe que queda ahí en el chat, quedó colgada la dirección de donde está disponible virtualmente, y le quiero agradecer especialmente a Jorge y a Paulina por su participación en esta interesante conversación, y los dejamos a todos los espectadores muy invitados a las siguientes actividades que se irán informando por las páginas del IES y por nuestras redes. Así que muchas gracias y salud.